quería hablar hoy del pecado. Es un tema que tratamos al empezar la Cuaresma también, bueno, al final de la Cuaresma, de hace un par de años. Desde entonces no hemos vuelto a hablar de este tema. Y yo quería hablar hoy concretamente de un tipo de pecado especial, que es el escándalo, del cual, bueno, pues yo creo que aquí no hemos hablado nunca. Y es importante tocarlo de una manera quizás específica, ¿no? Como sabéis, la mayoría, a finales de la semana pasada, un periódico de Canadá publicó la noticia de que la comunidad de l'Arche de Canadá, concretamente la sección de allí, pero bueno, un poco yo creo que en nombre de toda la comunidad, había publicado un informe en el cual se reconocía que el fundador de l'Arche, Jean Vanier, había tenido una conducta inapropiada con una serie de mujeres mayores de edad y no discapacitadas. Ya sabéis que l'Arche es una comunidad que se dedica a la acogida de personas con discapacidad, discapacidad intelectual sobre todo, y bueno, pues que se ha extendido a lo largo de todo el mundo y ha creado otras realidades paralelas como son Célumière, que es una comunidad hecha con familiares de las personas que están acogidas en los hogares del Arca, ¿no? Que es muy grande, ¿no? Es un movimiento espiritual que cuenta con muchas comunidades a lo largo y ancho del mundo. Bueno, yo he estado leyendo esta semana, he estado leyendo prensa de Estados Unidos también y bueno, parece que las acusaciones que se hacían a Jean Vanier tienen todos los visos de ser creíbles, ¿no? Me enteré también de que esta investigación había sido puesta en marcha antes de la propia muerte de él. Yo creo que él murió hace no sé cuánto, un año o dos, o por ahí. Bueno, pues la investigación había comenzado antes, o sea, que es una cosa que ya la comunidad venía sabiendo desde hacía tiempo. Y a esta acusación se unía otra acusación. El mentor de Jean Vanier era un sacerdote francés que a su vez había sido acusado de prácticas pues delictivas desde el punto de vista sexual con personas a las que él también dirigía. Cuando el escándalo de este hombre surgió, creo que fue en el año 93, Jean Vanier lo negó, dijo que no sabía esa vertiente de su mentor, que por otro lado fue una especie de guía espiritual de las comunidades de l'Arche, y parece ser que mentía, es decir, parece ser que sí conocía estas cosas, ¿no? Bueno, en una situación así, a mí personalmente esta es una cuestión que me ha afectado mucho porque en los últimos años, como sabéis, ha habido una cascada de acusaciones reales contra muchos fundadores de nuevas comunidades, contra muchos, ¿no? Acusados siempre de la misma historia, ¿no? Es decir, de conducta sexual inapropiada con personas menores o mayores de edad, pero en todo caso conductas inapropiadas, ¿no? En cualquier cristiano y muchísimo más en un fundador de cualquier entidad religiosa, ¿no? El último caso que yo le comenté aquí, porque me parecía que era una cosa que tenía que hacer, en el sentido de que yo había hablado muchas veces citándole como una referencia, era el caso de Bill Hybels, de la comunidad de Willow Creek en Chicago. Pero bueno, yo creo que... Gracias. Yo creo que el caso de Jean Vanier me ha afectado muchísimo, ¿no? Pues porque era la persona a la que yo más admiraba en el mundo, ¿eh? Yo no lo he ocultado nunca
A mí cuando alguna vez me han dicho esto, bueno, ¿tú con quién, si pudieras tener una cena con alguien o una comida con alguien, a quién elegirías, ¿no? Yo digo, pues la verdad es que no me apetecería así especialmente cenar con nadie, pero bueno, si con alguien sería con Jean Vanier, ¿eh? Cuando estaba soltero igual sí que hubiera, pero ahora ya no. Entonces yo siempre decía que con Jean Vanier, ¿no? Yo descubrí sus libros cuando tenía 19 años y desde entonces hasta ahora, bueno, pues ha sido un referente, es decir, alguien que para mí ha sido un referente espiritual. Siempre hay personas a las que tú te quieres parecer, ¿no? Personas que parece que van marcando un camino delante de ti. Y para mí la más importante era este hombre, ¿no? Precisamente, bueno, pues por eso la semana pasada cuando me enteré, yo diciendo para mi hombre, Jean Vanier, no, por favor, Jean Vanier, no. Bueno, pues Jean Vanier parece que también, ¿eh? Entonces, estas cosas yo creo que lo primero es bueno hablarlas, porque cuando alguien es un referente en tu vida espiritual o en la vida espiritual de una comunidad y de pronto esa persona falla, aunque sea una persona a la que no conoces personalmente, valga la redundancia, ¿no? Yo a Jean Vanier nunca le traté, ¿eh? No, nunca hablé con él, solo le conocí a través de sus libros y de sus vídeos, ¿no? Pero a pesar de eso, cuando una persona es una referencia importante, el hablar de estas cosas es hacer un cierto duelo. Y el duelo es necesario para poder superar las cosas, ¿no? Yo no quisiera ahora mismo estar en la piel de la gente de l'Ars, ¿no? Porque ellos sí que van a tener que hacer un duelo tremendo, ¿no? Como el que está pasando Willow Creek, que de hecho no acaban de salir de él, ¿eh? O sea, yo sigo un poquitín de vez en cuando, tampoco tengo mucho tiempo para eso ni ganas, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando sigo un poco ver cómo le va la evolución en Willow Creek, que también ha sido una comunidad como muy querida para mí, ¿no? Y tal, y siguen sin salir, o sea, siguen con historias. Pues las víctimas, por ejemplo, se quejan de que no se les ha hecho suficiente caso. Mucha gente dice que el nuevo equipo pastoral de Willow Creek pues ha querido pasar páginas rápidamente, decir, bueno, eso fue una cosa Bill Hybels, pero a nosotros no nos afecta. Y bueno, pues parece que es fácil salir de estas situaciones, pero no lo es. A veces se tardan años, ¿no? La comunidad de las bienaventuranzas también estuvo ahí moviendo la rueda sin avanzar durante mucho tiempo, ¿no? Cuando se supo lo de su propio fundador. En fin, no quisiera estar en su pellejo ahora. A nosotros, bueno, no nos afecta tanto como a ellos, pero yo creo que también es bueno hacer un cierto duelo. Y una forma de hacer el duelo es hacer una reflexión. El reflexionar sobre las cosas ayuda a entenderlas mejor y ayuda también pues, a superarlas, ¿no? La gran pregunta es cómo alguien que, según todos los indicios, es una persona santa, es una persona que lo ha dado todo, que más no puede dar, ¿eh? Jean Vanier era hijo del gobernador general de Canadá, es decir, era de una familia súper importante en Canadá, ¿no? Su padre era, digamos, el representante de la reina allí, ¿no? Y bueno, luchó en la Segunda Guerra Mundial, bueno, no llegó, pero siendo un crío prácticamente estuvo de oficial en la Marina Británica. Luego se doctoró en filosofía y por último lo abandonó todo, su posición, su carrera, ¿no? Para acoger a personas discapacitadas, y se fue a vivir con unas pocas de ellas en una pequeña casa al norte de París, en el pueblo de Trosly-sur-Aile. Y empezó una vida pues ejemplar. Además, yo creo que él desarrolló una teología de la misericordia cristiana que a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y después de todo eso, después de una vida aparentemente ejemplar, te das cuenta de que hay un fallo de carácter moral tremendo, ¿no? El fallo de una de estas personas, aparte de un pecado personal, es un escándalo. ¿Un escándalo qué es? Un escándalo es una actitud que incita a otros a pecar. El escándalo es una actitud que tú tienes que no solamente te hace pecar a ti, sino que además
incita al pecado a los demás. En vez de incitarles al bien, les incita al mal. Las palabras del Evangelio son muy duras respecto a lo del escándalo, ¿no? Jesús dice que a las personas que cometen escándalo más les valdría que les atasen una piedra de molino, ¿no? Y les arrojasen al mar. Yo no sé, yo no he estudiado exegéticamente ese contexto, no sé exactamente qué es lo que quiere decir ni a quién se refiere en concreto, pero bueno, la frase es esa, ¿no? La Iglesia siempre ha considerado el escándalo un pecado muy grave, pues porque no solamente es un pecado, sino que además es como echarle gasolina, ¿no? al fuego y hacer que se propague aún más. Bueno, ¿cómo podemos digerir esto, ¿no? Es decir, pues yo no lo sé. Es decir, me imagino que aquí entramos en un misterio en el cual nadie puede entrar, que es el misterio de la persona, el misterio de sus opciones, el misterio de su propia vida, que solamente Dios conoce. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es pues orar mucho, ser muy humildes y ajo y agua. No hay más. Pero yo creo que sí podemos reflexionar. Y bueno, yo he estado esta semana pensando mucho en esto, ¿no? Llevo ya tiempo pensando mucho en esto, porque la verdad es que en los últimos años yo no sé qué es lo que pasa, pero yo estoy absolutamente escandalizado de lo que está pasando, ¿no? Porque no me cabe en la cabeza. No me entra en la cabeza que la mitad de los fundadores de nuevas comunidades o grandes comunidades hayan caído en lo mismo en los últimos 20 años o 15 años. Pero es la realidad. Yo creo que, yo pensando esta semana, y es lo que os quiero compartir, pues porque no tengo tampoco mucho más que compartir. ¿Qué vas a compartir de una cosa de estas, ¿no? Que, pues un poco la enseñanza, primero hablarlo, porque yo creo que es bueno hablarlo. La Iglesia ha tenido siempre la tendencia a evitar el escándalo, y entonces, claro, la mejor manera de evitar el escándalo era taparlo. Es decir, bueno, ya que el pecado está, por lo menos que no se produzca escándalo y vamos a taparlo. Eso quizás en un tiempo sirvió, en un tiempo quizás sirvió, pero es que ahora taparlo no es posible. ¿Por qué? Pues porque hoy en día es tan fácil de atestiguar una conducta negativa. Todos llevamos el móvil en el bolsillo. Hacer una foto, grabar una conversación, un vídeo, comunicar una cosa inmediatamente. Yo subo una cosa a Instagram y inmediatamente eso salta como un reguero de pólvora por todo el mundo en cuestión de minutos. Hoy es muy difícil ocultar nada. Y esta, digamos, técnica o esta costumbre que la Iglesia, yo creo que con buena intención, por ejemplo, cuando se ha acusado después del gran escándalo, ¿no? de los abusos de pederastia, sobre todo en Estados Unidos, yo creo que la Iglesia intentó tapar eso, lo que siempre ha intentado hacer es taparlo para que no hubiera un escándalo mayor, ¿no? Quizás también para no perder poder e influencia, ese sería un motivo menos santo. Pero lo que esta crisis ha demostrado, y lo ha demostrado yo creo que de una vez por todas, es que esa táctica ya no vale. Ya no se pueden ocultar las cosas. Yo no sé si algunas se deben ocultar, no lo sé. Pero lo que sí sé es que en este mundo ya no se pueden ocultar. Entonces, hay que hablar las cosas. Y en las comunidades hay que hablar de estas cosas. Yo no sé en cuántas comunidades públicamente esta semana se habrá hablado de este tema de Jean Manier. Es que es un tema muy importante, es muy doloroso. Pero es muy importante. Es muy importante. Es muy importante hablar esto, sacarlo a la luz, no taparlo. Y hacer todos, bueno, reflexión y penitencia, porque finalmente el pecado de uno es el pecado de todos. La Iglesia es un cuerpo en el cual la gracia se comunica y también se comunica las heridas, ¿no? Yo quería compartiros un poco, y es lo que voy a hacer brevemente, porque tampoco ni tengo ganas de hablar mucho, ni creo que merezca la pena hacerlo, pero sí creo que hay que hacerlo y por eso estoy hablando de esto ahora. ¿Qué es lo que puede llevar a una persona que es inteligente, muy inteligente, y que es una persona que ha tenido una vivencia, una experiencia de Dios, ¿no?, a caer en algo tan aparentemente estúpido?
como, yo qué sé, pues enrollarte con 1, 2, 3, 4 mujeres y además aprovechando el acompañamiento espiritual, ¿no? Repito que es un misterio. Pero sí que hay una serie de cosas que pueden servirnos como indicativo y que pueden ayudarnos. Sobre todo a que estas cosas no se repitan. A mí una cosa que me duele especialmente es el no reconocimiento. Yo creo que si Jean Vanier o sea, Croissant Efraín, el fundador o Alberto Figari, o bueno, quienes sean, ¿no? Toda la serie de personas que se han metido en estas... Alberto Figari no, bueno, no me acuerdo el nombre, el fundador del Sodalicio de la Vida Cristiana, pero si una de estas personas peca y lo reconoce públicamente, yo creo que no es tan grave. Uno puede pecar. Hay personas que, bueno, pues han tenido problemas, por ejemplo, con el alcohol. Bueno, pues puedes decir, mira, me he emborrachado 2 o 3 veces, pues porque me sentía mal o por lo que sea, y el hecho de que yo sea un fundador o que yo sea alguien importante no me exime de caer en estas tentaciones. Pero yo reconozco mi culpa, pido perdón y la confieso. Yo creo que sí que esa persona tendría que pasar un tiempo de restauración y un tiempo de... Pero eso no impediría que volviera a ocupar su lugar. Porque todos podemos pecar. Y todos somos iguales. Yo sostengo siempre en la radical igualdad todos los cristianos. Entonces, si pides perdón y te arrepientes, eso se arregla, eso se restaura. El problema es cuando no lo reconoces. Y eso es lo que a mí ya me cuesta muchísimo entender. Y solamente se me ocurren dos posibilidades, ¿no? Bueno, una, que tu cabeza pues se te vaya a la olla, o sea, que de alguna forma pues estés perturbado y ya no veas la realidad, ¿no? O que tú creas que... Yo por lo que he leído, ¿no? Lo que pasa es que no está muy claro tampoco. Decía, no, es que tanto el padre Philippe como Jean Vanier consideraban que a través de la sexualidad se podía mejorar el acompañamiento, tal. Digo, pues... Bueno, tú puedes llegar a creerte eso. Las mujeres que parece que no las mejoró mucho, ¿no? Pero bueno, aunque tú te lo llegues a creer, no sé, puedes llegar a engañarte o puedes llegar a, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Pero en todo caso yo creo que hay 2 problemas que están siempre en el fondo, ¿vale? El primero es el problema de la soberbia. Y es cuando tú tienes tu idea, vamos a imaginar que esto sea así, que tú crees que efectivamente no pasa nada porque tú te pases por la piedra unas cuantas acompañadas o que tú pienses que está bien. Pero el criterio de la Iglesia te está diciendo que está mal. Entonces aquí estamos ante un pecado de soberbia. Es decir, yo estoy por encima de... No, a mí me da igual lo que diga la Iglesia. Y hay gente que dice, no, la Iglesia dice esto, pero yo hago esto otro. A mí eso siempre me ha sobrecogido, porque yo digo, pero vamos a ver, pero ¿cómo puedes tú llevar la contraria a algo que una tradición, que no solo la Iglesia católica, es la Iglesia universal, donde están los ortodoxos y los protestantes, todos los cristianos, algo que han defendido durante siglos? Pero ¿quién eres tú para de pronto ponerte delante y decir, no, toda esta gente se equivocaba, aquí el que tiene razón soy yo? Yo creo que previo al pecado, en este caso es un pecado sexual, ¿no? Hay un pecado de soberbia. Pecado que dice, no, sí, yo sé que esto es así, pero ahora yo digo tal. Y este pecado de soberbia podemos cometerlo a muchos niveles. En comunidades y en parroquias, el mayor escándalo que se comete es el de la crítica. Porque fijaros qué cosa tan corriente. Si yo estoy en una parroquia y estoy sistemáticamente criticando al párroco, diciendo que el párroco es tal, que el párroco es cual, ¿qué no habré oído yo de párrocos? Yo he oído de todo y de casi todos. Desde el cura que me bautizó hasta el Papa.
la crítica constante, ¿no? Decir, es que este cura, no sé qué, es que el de más allá tal, es de no sé qué, es que mira, y venga, y año tras año, ¿no? Y eso al final crea un clima que no es bueno. ¿Por qué? Pues porque lleva a otros a pecar. Tu crítica lleva a otros a criticar y a pensar mal. Siempre pensamos en los escándalos como claro, de gente muy importante, pero no es así. El escándalo se da también a pequeña escala. Se da también a escala de la comunidad. Cuando tú, en vez de decir las cosas, no tienes que decirlas, criticas por detrás, ¿no? Y bueno, pues intentas proyectar tu malestar en otros, ¿no? Para que te den la razón y para tú sentirte apoyado en tu crítica. Pero es que eso no es de Dios. Porque hay una crítica que sí que es de Dios, es la que se hace de frente. Como cuando en la comunidad de Antioquía, Pedro, que es el responsable de la iglesia, el primer papa, pues deja de comer con los paganos, cosa que venía haciendo desde hacía tiempo, porque vienen unos de Jerusalén y él quiere quedar bien con los dos, ¿no? Y entonces tal, y Pablo, que es alguien menos importante que él, le coge cara a cara y le dice, si tú siendo judío te comportas ¿cómo ahora te avergüenzas de lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo no es correcto. Y se lo casca así. Y esa es la manera de criticar. Yo creo que tú estás haciendo mal y yo te lo digo a la cara. Y te lo digo a ti, no se lo digo a nadie más. Si tu hermano peca contra ti, repréndele a solas. No critiques. ¿Por qué? Porque la crítica es un escándalo. La crítica nunca hace bien a nadie. Yo nunca he visto una crítica que hiciera bien a nadie. Ni en las parroquias, ni en las comunidades, ni siquiera en la propia iglesia. En la propia iglesia tú puedes decir lo que te parece mal, pero dilo a la cara. Y dilo con nombre y apellidos en público. Si tú dices, mira, a mí me parece que lo que está haciendo este obispo, o lo que está haciendo este papa, o lo que está haciendo esta iglesia, me parece que está mal. Bien, dilo, tienes tu derecho, además es tu deber decirlo. Está en la Biblia. Pero dilo a la cara, con nombre y apellidos, no por detrás. No creando ahí no sé qué. Dilo a la cara. Porque si no lo dices a la cara, tú mismo estás reconociendo que no estás seguro de que tienes la razón. Entonces, yo creo que hay un componente ahí importante de soberbia, que se da a muchos niveles. Y siempre es lo mismo. Lo mío vale más que lo de los demás. Yo tengo la razón. El párroco se equivoca. Tengo la razón yo. El obispo se equivoca. El responsable de mi comunidad se equivoca. El Papa de Roma, como están diciendo muchos, se equivoca. No, tengo la razón yo. ¿Vale? Yo creo que la soberbia precede siempre al escándalo. De una manera o de otra, yo lo pensaba esta semana, en el fondo es que siempre acabamos en lo mismo. Siempre la soberbia es el pecado que está en la base de casi todos los demás. No falla. Cuando una persona es humilde, cuando una persona es sencilla, cuando una persona quiere ser honesta delante de Dios, oye, casi nunca pasa nada malo. Puedes meter la pata, puedes tener defectos, pero casi nunca, rarísimamente cometerás un pecado grave si eres humilde. Rarísimamente. Y si lo cometes no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque el humilde puede caer y levantarse 17.000 millones de veces. El humilde puede permitirse el lujo de caer y de levantarse, porque sabe que es pobre y sabe que es barro y pide perdón y hace las cosas al derecho. Y es lo que digo aquí, si estas personas tan importantes hubiesen pedido perdón a la primera, no habría habido escándalo, no habría habido escándalo, ninguno. Yo sí me entero que Jean Manier, pues mira, es que Jean Manier tuvo una historia con l'Abbé Pierre, por ejemplo, l'Abbé Pierre, el fundador de los traperos de Maús. Bueno, pues él confesó en su ancianidad que él había tenido historias con mujeres. ¿Lo dijo en público? ¿O no él era así? Tiene un carácter muy así, y él lo dijo así. Bueno, para algunos como yo también fue otra plancha. Dices, con lo que admiraba ya este hombre. Pero lo dijo él. Dijo, mira, esto yo, pues sí, una época en mi vida en la que tal, pasó esto. Bueno, pues ya está. Lo dices, te arrepientes y tiras para adelante, como todos los demás. La soberbia es lo que te hace callar, decir, no, es que tengo que mantener mi prestigio. ¿Qué prestigio? El prestigio es el único prestigio que se mantiene es delante de Dios. No hay más prestigios que el de Dios. El prestigio de los hombres no vale para nada. Es humo. El prestigio de los hombres no vale absolutamente para nada. Lo que los hombres piensen de ti es
El único cuya opinión importa es Dios. La opinión de los hombres no importa. La humildad es la que nos hace librarnos del pecado y del escándalo. Esa es una cuestión. Y la segunda cuestión es la soledad. La soberbia y la soledad. La soledad no es un pecado. Bueno, puede serlo, si uno se la busca. Pero es una circunstancia. Y es una circunstancia que hay que tener en cuenta. Yo creo que... Yo esta semana pensaba, una vez hablando con... Bueno, me decía Logan Fabre, el fundador de Chemin Neuf, me decía, mira, yo tengo una célula junto con el responsable de las bienaventuranzas, yo creo que ya no era Efraín, y otros 2 o 3 responsables de comunidades más, y nos juntamos con Jean Vanier. Él decía, le patron c'est Jean Vanier. Es decir, el que manda un poco en la reunión es Jean Vanier, ¿no? Dice, Jean Vanier siempre nos pide que hablemos de nuestras debilidades. Él dice, nunca permite que se hable de otra cosa, que los líderes de las comunidades hablemos de otra cosa que no sea de las debilidades, porque él sabe que precisamente cuando uno oculta sus debilidades es cuando luego pasan estas cosas, ¿no? Claro, yo esta semana lo recordaba y me hacía chiribitas, ¿no? Porque decía, hay veces que saber ciertas cosas es todavía... Sí, peor. ¿Quién le mandaría al otro contarme esto? Si no lo hubiera sabido, pues era mejor, ¿no? Porque yo pensaba, joder, pues vaya material. Pero la idea es buena. Yo cuando me lo dijo, yo decía, joder, pues fíjate tú qué idea más buena ha tenido Jean Vanier, ¿no? Pues porque juntar a esta gente que está dirigiendo a miles y miles de personas, ¿no? Y que son personas como muy públicas, unos sacerdotes, otros no. Pero bueno, el hecho de que él se junte con ellos y aproveche su prestigio y su autoridad pues para tener una... Qué buena idea, ¿no? Y la idea es buena, ¿eh? Se ve que funcionó para todos menos para él, pero bueno. En todo caso, yo creo que la soledad es una mala cosa. Y yo creo que muchos líderes están solos. No, sé que eso es así. Finalmente, cuando tú estás solo, pues tiendes a distorsionar más la realidad. Normalmente cuando tú no puedes confrontar tu vida con otros, no puedes... muchas veces, pues esto también lo dice Jean Vanier, ¿no? Muchas veces pues el líder no puede hablar de sus luchas o sus historias porque puede poner en peligro su propia comunidad, ¿no? Pues sí. Muchas veces yo creo que esto produce un aislamiento, yo lo he visto en muchas personas, produce un aislamiento que te hace en cierta medida mucho más vulnerable, porque ya no puedes confrontar tu vida con tanta claridad. Entonces acabas viviendo una situación que te hace más proclive a caer. Y por otro lado, esa soledad o ese aislamiento puede llevarte a buscar compañía o a buscar afecto, compensaciones allí donde no tienes que buscarlas. Y esto lo mismo vale para solteros que para casados, porque en este triste club hay de todo. O sea que no es que... Yo estoy a favor del celibato opcional en los curas, pero con honestidad tengo que decir que esto no les pasa a los curas solo, esto les pasa a los casados también. Porque dicen, no, claro, los curas como están solos pues caen en estas cosas. No, los casados también caen en estas cosas. No es problema del celibato. El celibato plantea otros problemas, pero no este. O por lo menos no este de forma única y especial. En esto tenemos que ser honestos. ¿Cómo se podría remediar? Pues no lo sé. Supongo que si fuera fácil ya se habría hecho, ¿no? Yo sí creo que los líderes o las personas, tanto laicos como religiosos o sacerdotes, tienen que ser vigilados. No en el mal sentido, que estés ahí, pero hay que vigilar a la gente. Hay que vigilar a la gente y hay que denunciar las cosas. A mí me cuesta muchísimo creer. Por ejemplo, una cosa que no he dicho nunca en público, pero la voy a decir ahora. Yo sabía lo que estaba pasando en el Arca
10 años antes de que saltaran los escándalos. Si lo sabía yo, podía saberlo mucha más gente que podía haber intervenido. ¿Vale? A mí ya un responsable del Arca, los escándalos saltaron en 2008, pues ya en 1998 un responsable del Arca me lo largó todo. Me dijo, mira, aquí está pasando esto, Efraín hace esto, perdón, de las bienaventuranzas del Arca, no. Está pasando esto, Efraín ha hecho esto, Filimadre ha hecho esto, ta. Y yo dije, pero bueno, estás exagerando. Me dice, no exagero y no miento, ya verás. Bueno, yo me quedé así, no sé si creérmelo o no creérmelo, pero sí, era verdad. Hay mucha gente que sabe estas cosas. ¿Por qué esta gente no habla antes? ¿Es posible que lo de Jean-Marie no lo supiera nadie? Por el amor de Dios. Eso tiene que saberlo alguien. Las propias mujeres, ¿por qué no hablaron antes? Vale, que siempre acabamos echando la culpa a la víctima, ¿no? Es igual que lo del Me Too. Pero, ¿cuánto se habría arreglado si se hubiera hablado antes? Por eso yo creo que estas cosas hay que hablarlas rápido y pronto. Y yo creo que las comunidades tienen que establecer protocolos para que estas cosas salgan a la luz cuanto antes, porque cuanto antes se ataja el mal, menos daño hace. Y esto es una cosa importante que todas las comunidades tienen que tratar. Y si no lo tratan, peor para ellas. Si responsables o gente de la comunidad está viendo esta charla, yo les pediría que se lo plantearan muy seriamente, que lo hablaran, para protegerse a sí mismos y para proteger a los suyos. Yo creo que hay que establecer una vigilancia sobre los líderes. Una vigilancia en el buen sentido, O sea, no se trata de fiscalizar a nadie ni de crear aquí una especie de policía secreta, ¿no? Pero estas cosas tienen que estar protocolizadas, tienen que estar claras y tienen que ser sacadas a la luz. Es un poco lo que se me ocurre, ¿no? Y desde luego orar mucho. Yo creo que hay que orar, no solo orar por el Papa, sino orar por todas las personas que de una manera u otra tienen responsabilidades en la Iglesia, ¿no? En el pueblo de Dios, pues para que tengan la gracia de hacer lo que tienen que hacer, y no caigan en situaciones estas que al final pues son tan dolorosas y causan tanto daño. Y ya está, esto es lo que os quería compartir.